Muchos hombres nos estamos sintiendo presionados y angustiados. Ya no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? Ahora muchos hombres actuamos con más violencia que antes. Ya estoy harto de esta cuarentena. ¡Callen ese guau, a ver! ¡Cierren esa puerta! ¿A qué hora va a estar esa comida? Estamos viviendo dentro de una olla de presión. Ya no puedo, ya no aguanto más. La olla nunca debe estallar. Nuevas historias, nuevos hombres. Amigos y amigas, empezamos nuestro espacio Nuevas Historias, Nuevos Hombres. Desde el cotidiano, desde los ejemplos, desde las prácticas, desde el tema también, por supuesto, de cómo nosotros encaramos estos niveles de roles que muchas veces son marcados culturalmente, naturalizados también, y que pensamos que pues tienen que generar diferencias entre hombres y mujeres. El día de hoy continuamos hablando de las masculinidades, pero vamos a hablar específicamente de las masculinidades diversas, porque no solamente cuando uno habla de masculinidad puede pensar que todas son iguales. Es como cuando uno dice la mujer, pero somos diversas, al igual que los varones. Y el día de hoy vamos a hablar de esas diversidades. Quiero inicialmente saludar a Henry Cervantes, quien es psicólogo del Centro Juana Zurduy. Adelante, Henry, bienvenido. ¿Cómo estás, Luli? Buenos días, ¿cómo están todos? Un gusto volver a compartir este espacio con todas y todos ustedes. Y evidentemente hoy vamos a abordar este concepto, ¿no? Este concepto interesante, este punto de vista válido, ¿no? Hoy en día, que es las masculinidades diversas. Muchas veces hemos escuchado nosotros, ¿no? En diferentes espacios, hablar de la masculinidad hegemónica, de la masculinidad machista, de las prácticas machistas, pero también es importante hacer notar, ¿no? Que en este universo de masculinidades, en este concepto diversificado de masculinidades, tenemos también otros constructos, tenemos también otras formas de ser hombres. Hay que entender que no todos los hombres son machistas, ni tampoco todos los hombres están exentos de comportamientos machistas, ¿no? Es importante tener este momento de análisis a diario para darnos cuenta también de qué forma nosotros vamos ejerciendo nuestra masculinidad. En ese sentido, es importante que primero nosotros notemos que el concepto de masculinidades diversas no es un concepto nuevo, no es un concepto que surge estos años recientemente, sino que es algo que ya se ha venido realizando, que ya se ha venido dando en sí en nuestras vidas desde hace bastante tiempo, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros papás, muchas personas antes que nosotros han tenido roles masculinos diferentes al tradicional o diferentes al rol machista hegemónico, ¿no? Ustedes recordarán, por ejemplo, que hemos tenido, digamos, la oportunidad de conocer a diferentes hombres que no necesariamente se enmarcaban en estos modelos estereotipados, ¿no? Donde el hombre era el fuerte, el que ponía la autoridad, ¿no? El hombre era el que resolvía los problemas a través de la violencia, a través, digamos, del abuso del poder. No, sino habían también mucho más antes, ya desde ese tiempo, hombres que ya aproximaban sus prácticas masculinas, sus formas de ser, a roles mucho más adaptativos, mucho más adecuados, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que cuando nosotros éramos niños o estábamos en el colegio, teníamos diferentes compañeros, ¿no? Y entre esos compañeros habían algunos compañeros que, claro, que tenían, digamos, algunos comportamientos más o menos machistas, otros compañeros que, por el contrario, de alguna forma cuestionaban, ¿no? Esa forma de ser, y es más, en esos momentos eran segregados, ¿no? Por el grupo, bueno, él no quiere salir a tomar con nosotros, entonces, nada, él es un tal, él es un cual, él es, qué sé yo, no eres lo suficientemente hombre, ¿no? Te da miedo. Entonces, en ese punto ya empezábamos a ver a personas que de alguna forma comenzaban a formar estas masculinidades alternativas, ¿no? Estos hombres en diferentes etapas del desarrollo humano que de alguna forma cuestionaban, de alguna forma eran muy conscientes del tipo de rol masculino que llegaban a ejercer desde esa época.
Sin duda, cuando hablamos acerca de estas prácticas y recordamos, y para que la gente también recuerde, deben estar poniéndose a pensar, a ver, ¿qué tipo de compañeros yo tuve en la escuela? ¿Qué tipo de compañeros estuve en el colegio? ¿Quiénes estuvieron a mi lado cuando ingresé a la universidad? ¿Cuántos tipos de personalidad realmente yo habré encontrado en ese abanico amplio? Y de repente me venía a la memoria, cuando tú estabas mencionando todo esto, claro, desde muy pequeños, habían compañeros que les gustaba, por ejemplo, la danza. Y de repente algunos decían, no, ¿yo qué voy a hacer bailando? El baile es para las niñas. Uno estaba con el fútbol, estaba con la pelota, ni siquiera con todos los deportes, sobre todo el fútbol, y decían, no, que básquet y voleibol se quede con las niñas. Entonces, actualmente uno escucha y dice, pues realmente esto de los deportes, esto de estos espacios, por ejemplo, como la danza, se han ido democratizando, se han ido equilibrando de acuerdo a los intereses de cada una, de cada uno. Y me viene también a la memoria estas otras prácticas, por ejemplo, de la cocina, ¿no? Justamente una oyente que nos acaba de mandar un mensaje, cuando yo cocino, en mi casa me dicen que lo tengo que hacer porque están acostumbrados. Eso me decía justamente una oyente en este momento. Pero cuando cocina mi hermano, ¿no? Ambos ya son adultos, entonces es como un chef. Y todos están muy contentos por su comida y es más, agradecen por la comida que está haciendo, sobre todo porque le sale muy rico. Incluso han llegado a decir que mi comida no es como la de él, porque yo cocino de lunes a viernes y él solo los fines de semana. Entonces uno se pone a pensar y dice, ¿hasta qué punto realmente estos roles que desde muy pequeños han ido cambiando, pues hacen como incluso una sobrevalorización de estos otros roles cuando vas cambiando a los que construimos como algo natural, como algo más normal, ¿no? Y de repente uno deja de lado a aquellos otros niños que desde muy pequeños han ido construyendo estas prácticas que son diferentes. Esas prácticas donde te decían, no, yo prefiero estar con las niñas, por ejemplo. Y también quiero hacer referencia a otro mensaje que nos acaba de llegar y nos dice lo siguiente. Hola, soy Marisol. Hasta el día de hoy nunca he entendido por qué mis hermanos siempre los han tomado como si fueran iguales. Hasta el día de hoy cada uno hace cosas diferentes, tienen profesiones distintas. Es más, yo tendría la profesión, entre comillas, que sería la más masculina, porque soy ingeniera, y el resto tiene diferentes profesiones. Por ejemplo, uno de mis hermanos es chef. Otro de mis hermanos se ha dedicado a ser instructor. Otro de mis hermanos es profesor de danza. Y el otro es de música. Ninguno de ellos tiene profesión como la mía. Yo soy ingeniera civil. Pero mi papá sigue resaltando más lo que es un varón en esa construcción normal que incluso lo que yo hago. A veces, entre chistes y en el almuerzo nos dice, el hombrecito de la casa es su hermana. Bien, en medio de todo eso y en medio también del sarcasmo, de las construcciones, de estas reflexiones, Henry, ¿qué podemos decir para que no sigamos instaurando estas divisiones? Para que no pensemos que el ser hombre, en este caso, es tener ciertos rasgos, es obedecer a ciertos cánones y más bien podamos entender que son diversos los varones y las masculinidades. Bueno, dos preguntas, dos ejemplos, dos pequeños extractos de la sociedad, ¿no? Con estos comentarios que haces, Luli. Como habíamos mencionado al principio, como se había mencionado, es importante también visibilizar estas otras identidades masculinas, ¿no? Estas otras formas de ser que no necesariamente van y se enmarcan en lo que la sociedad machista, digamos, en algún momento espera del hombre, ¿no? Que el hombre sea el ingeniero de la casa, y bueno, que otros roles estén asignados a las mujeres. No. Yo recuerdo, por ejemplo, que había un papá muy conflictuado, ¿no? ¿Por qué? Porque él tiene un hijo varón, ¿no? Un hijo hombre en todo caso, y él intentó por todos los medios hacer que su hijo guste de la práctica del fútbol, ¿no? De la práctica del fútbol, del karate, porque en la idea de este papá estaba la concepción de que el hijo tiene que saber jugar fútbol, de que eso le va a traer más amigos y, bueno, también de que tiene que saber defenderse, ¿no? De que tiene que saber pelear. Entonces, en ese punto, el papá intentó, pero el niño realmente, a pesar de asistir a clases, a pesar de ir a practicar fútbol, nunca generó, digamos, una afición sobre esas prácticas, ¿no? Sobre esas disciplinas. Entonces, el papá como que quedó al principio muy frustrado, y eso es algo que lo comentamos en algunos grupos del Centro Juana Zurduy, ahí en el grupo de masculinidades justamente,
quedó frustrado. ¿Por qué? Porque él decía, no sé qué estoy haciendo mal como papá, mi hijo realmente no se está formando como hombre. Entonces, ahí habíamos visto que aparecen ya desde etapas muy tempranas estas masculinidades alternativas. Y no por ser alternativas son malas, sino más bien son masculinidades que de alguna forma se construyen en mayor libertad y lejos, digamos, de la influencia social del patriarcado o lejos de las conductas machistas, ¿no? Que hoy en día muchos se replican. Entonces, es importante que desde pequeños también nosotros identifiquemos si es que nuestros hijos tienen estas conductas, ¿no? Estas conductas de no enmarcarse necesariamente en el estereotipo y más bien generan, digamos, ya conductas adaptativas, conductas útiles. Por ejemplo, niños que no le tengan un rechazo a hacer cosas en la casa o en la cocina, porque eso más allá de ser, digamos, algo estereotipado, es una función que les va a servir para toda la vida, ¿no? Entonces, es importante que nosotros empecemos a dejar ser a estas masculinidades alternativas desde etapas muy tempranas, desde los niños, los adolescentes, por ejemplo, que entienden que para socializar, que para tener una relación social efectiva y adecuada, no necesariamente tienes que ir a beber con tus compañeros, ¿no? No necesariamente tienes que ir a consumir sustancias con tus compañeros. Entonces, son diferentes ya formas de ver. Y el otro día discutíamos también en el centro justamente sobre la importancia que tienen las generaciones actuales, ¿no, Luli? Al momento de cuestionar ahora más activamente que antes las prácticas que los hombres tenemos a diario, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar que en el futuro a lo mejor también van a haber hombres que van a resaltar mucho más estas masculinidades alternativas o estas masculinidades que se presentan como una forma muy válida frente a la clásica masculinidad machista, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que podemos hablar de que a largo plazo, si las prácticas son cuestionadas ahora, tenemos un buen pronóstico. Sin duda es importante el poder darnos esa oportunidad. Amigos y amigas, usted quien nos está escuchando, quien nos está viendo a través de las plataformas también, tiene esa opción de ir cambiando este chip. Estos paradigmas que antes eran como algo construido, algo que no se podía modificar. Era como si usted estuviera hablando de una piedra y de repente decía, no, esto es algo que no es moldeable. Sin embargo, ahora hemos entendido que esa piedra es algo que más bien sí se puede moldear, sí se puede reacomodar, se puede reinventar. Y esperemos que usted también al interior de su casa, de su familia, con los amigos, con los vecinos, con quien acompaña todos los días su espacio, pueda hablar, discutirlo también. Pueda decir cómo somos ahora las mujeres, cómo hemos avanzado, cómo es ahora las masculinidades, cuántas diversidades hay y por qué yo tengo que seguir pensando que aquello que para mí era ser hombre tiene que seguir siendo así. Estas construcciones, inclusive de los colores, inclusive de los juguetes, de las prácticas en el mismo juego, tienen que ir cambiando y modificándose y usted se va a dar cuenta que mientras más uno vaya cambiando, pues la sociedad también cambia. A veces uno dice, no, ahora no son los mismos tiempos. Los tiempos han cambiado y por ende la sociedad. En realidad la gente va cambiando. Y eso es lo que hace que también el entorno sea distinto y naturalice cosas que desde el inicio debieron ser más naturales, como por ejemplo, que uno tome la decisión con qué jugar, cómo vestirse, qué decidir hacer en el oficio, en la profesión. Muchas gracias, Henry, por el tiempo que nos has otorgado. Creo que ha sido una charla bastante interesante y esperemos que la gente también lo tome así. Que sea hasta el siguiente viernes. Hasta el siguiente viernes, Luli, un gusto haber estado con todas y todos ustedes. Amigas y amigos, el día de hoy hablando acerca de las masculinidades diversas, ya lo sabe, usted también tiene la oportunidad de ir cambiando y reconociendo estas masculinidades. Esto ha sido Nuevas Historias, Nuevos Hombres. Hemos presentado La olla nunca debe estallar. Nuevas historias, nuevos hombres.